Gloria a Dios. Damos gracias al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo por este día maravilloso, a cual nos ha concedido a cada uno de nosotros. Es maravilloso estar en la presencia del Señor. Es maravilloso ser y sentir el mover del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo lo he sentido en mi presencia, lo he sentido en mi ser, lo he sentido en este lugar. Cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra adoración, por los momentos íntimos en los cuales compartimos cosas personales que buscamos sabiduría, buscamos amor, buscamos paz. Y en esta mañana tengo un mensaje maravilloso para cada uno de ustedes, para mi vida también, guiado por el Espíritu Santo. Si no, antes vamos a orar para dar inicio a este glorioso mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, porque hemos sentido tu poder, hemos sentido tu mover, hemos sentido tu amor, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, moviendo nuestro ser, tocando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que podamos recibir la palabra que tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y más que nada, que seas tú honrado, exaltado sobre todas las cosas en esta mañana, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Durante estas semanas he estado impartiendo unas enseñanzas y prédicas tocante los frutos del Espíritu Santo. Y quiero continuar en ese mismo mover, tomando en cuenta la palabra de Dios que dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero darle gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, tanto físicamente como los que están en las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su amor. Gracias por escucharnos por este medio. Y ya hablamos nosotros tocante los primeros dos. Hablamos tocante el amor y tocamos el tema del gozo. Ahora quiero tocar el tema del paz del Señor. Mire, Jesús nos da a nosotros una paz que sobrepasa cualquier paz que el mundo pueda darnos. La paz en Cristo es una paz que usted va a experimentar, que no es como nada que ha experimentado en su vida. Hoy en estos días, más que nada, el mundo vive lleno de ansiedad. El mundo vive lleno de desesperación. El mundo vive lleno de adicciones. El mundo está lleno de ciclos de la vida que nos separan de Dios, ciclos de la vida que nos separan de Cristo, ciclos de la vida que nos separan del Espíritu Santo. Cuando hablo de ciclos de la vida, estoy hablando de patrones comunes que vienen a atormentar nuestra vida todo el tiempo, patrones que los hacen volver a caer en el viejo hombre, patrones que nos hacen volver a caer en el pecado anterior. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 54, el libro de Isaías, capítulo 54, de versos 6 a 10, voy a estar empezando. Isaías 54, 6 a 10. Mire que un día cuando nosotros estábamos en miseria, yo estaba en la miseria, amado. Yo estaba adicto a la droga, separado de mi esposa, separado de mi familia y peor, separado de Dios. Mas Dios me recogió. Cristo volvió a entrar en mi corazón, volvió a empezar a hacer cambios en mi vida y me levantó el Señor, me puso sobre mis pies y me puso en el camino correcto, el camino que es Cristo Jesús. Obvio, uno tiene que tener la disposición de aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. Uno que tiene que tener la disposición de ofrecer lo que Cristo está ofreciendo. Uno, como usted también, en cualquier momento podemos rechazar el glorioso evangelio. Que no sea así, pero lo podemos rechazar. Tenemos esa habilidad que el Señor nos da. En el libro de Isaías, capítulo 54, versos 6 a 10 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mire qué maravillosa promesa que nos da el Señor en este momento por medio del profeta Isaías. Nos dice el Señor que jamás se iba a apartar de nosotros, que jamás se enojará en contra de nosotros. Cuando estamos hablando del enojo del Señor, estamos hablando de un enojo, de una ira que consume al físico del hombre. Algo que en el momento cae uno muerto. Así como leímos en una historia en el Nuevo Testamento de unas personas quienes le mintieron al Espíritu Santo. La palabra dice que al instante cayeron muertos. Uno, y luego entró su esposa y también cayó muerta. Esa es otra enseñanza. Pero así es cuando la ira del Señor es provocado. Así es que si usted está vivo el día de hoy, usted ha alcanzado la misericordia de Dios, que a pesar de sus transgresiones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de los pecados que hemos cometido, la misericordia y gracia de Dios ha alcanzado nuestra vida para darnos una oportunidad nueva, una oportunidad que ayer quizás no lo tomamos, pero hoy podemos tomar esa oportunidad. Hoy podemos ser libres bajo esa oportunidad que el Señor nos da el día de hoy. Dice que el que tiene misericordia de ti y de mí. Dios es lleno de misericordia, amado. Él no es humano, no es como yo, que hoy quizás me puedo enojar con mi esposa, que quizás el día de mañana pueda hacer yo todo tipo de cosas. Soy hombre, mas Dios no es hombre para que mienta ni para que sea falto de misericordia como nosotros. Él es Dios y Él cumple sus promesas y Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Nosotros somos los que rechazamos ese amor. Nosotros somos los que rechazamos esa misericordia. Nosotros somos quienes rechazamos las promesas de Dios. La promesa de Dios está con aquellos que lo aceptan. Pero si usted no lo acepta, entonces usted está escogiendo otro camino. Si uno no lo acepta, uno es el que escoge su fin, no Dios. Aquí en estos versos vemos que se habla de una mujer repudiada. Así, una mujer repudiada está así porque no hizo su trabajo como esposa. La palabra del Señor nos refiere a nosotros en el Nuevo Testamento como la esposa de Cristo. La iglesia es como la esposa de Cristo. Y como la esposa de Cristo tenemos varias instrucciones. Uno de ellos es de ir a ganar almas, de ir a hablar de Cristo alrededor del mundo. Uno de ellos es de promover paz en la casa del Señor. Uno de ellos es mantenernos unánimes. Una cosa es mantenernos en oración. Una cosa es también de mantenernos en convivio con el Señor. Mire, no hay cosa más maravillosa que una iglesia unida. Una iglesia unida es una iglesia que no será derribada por el enemigo. Cada uno de nosotros conocemos grandes iglesias quienes han permitido la infiltración del enemigo en su casa. Así como vemos la palabra que dice como una mujer repudiada. Una mujer repudiada en esos entonces era una mujer que se le había entregado una carta de divorcio, una separación. Fue hecha fuera de la casa, fuera de la cobertura de su Señor en esta tierra. Pero Dios no es así, sino que Dios recoge a la mujer repudiada, la que escoge venir a Él. Dios la recoge, la restaura, la renueva. Para cada uno de nosotros quienes hemos batallado en el ministerio, Dios está listo para recogernos como esposa amada, como iglesia amada, y ponernos sobre nuestros pies
Su misericordia es grande y Él quiere restaurar nuestra paz. La mujer repudiada vivía en vergüenza. Su vergüenza estaba expuesta durante todo el pueblo porque había sido aislada. Había sido hecha a un lado por su marido. Y cuando una mujer fue sacada de su casa, todos sabían, así como el día de hoy, todos saben y se dan cuenta cuando uno está en un camino de pecado. Todos saben cuando una persona, quien un día fue gran ministro, gran predicador, profeta, evangelista, maestro, ahora el día de hoy está sentado en la banca porque no dio la medida. Esa es la vergüenza que nos es expuesto. Pero Dios aún así nos recoge porque su misericordia es grande. El miércoles pasado hablamos de que cuando pecaron Adán y Eva, su vergüenza estaba expuesta y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos se dieron cuenta que había algo mal en ellos. Una mujer repudiada es así por un poco de tiempo para que el Señor obre en su vida, para que el Señor empiece a cambiarla. La Biblia dice que la mujer repudiada en esos tiempos ya no se podía casar otra vez. Ella tenía que entregar su vida por completo a Dios. Ahora vivimos bajo diferente ley. Ahora bajo Cristo Jesús, la mujer es restaurada. La mujer es levantada. Y conforme a Cristo, la mujer es restaurada completamente para que ella pueda ejercer un ministerio delante de Él. Pero el pecado no lo es así. Mientras uno viva en el pecado, mientras uno está ejerciendo el pecado, practicando el pecado, uno siempre va a seguir alejado del Señor, alejado de la promesa del Señor, alejado de su gracia, alejado de su misericordia, alejado de la vida eterna, alejado del amor. Siempre viviendo en contienda, siempre viviendo en enojos, siempre viviendo en separación, siempre viviendo en una casa dividida, tanto en su hogar personal como en la casa del Señor. ¿Cuántas personas conocemos en el cuerpo de Cristo quienes solo se la pasan peleando con los hermanos? ¿Cuántas personas conocemos que solamente se la pasan creando división entre los hermanos? ¿Cuántos siervos de Dios conocemos quienes solamente se la pasan hablando del otro siervo, hablando de la otra iglesia, creando división en el cuerpo de Cristo, que es el mismo, no importando si eres la iglesia de fulano, iglesia fulana? El mismo apóstol Pablo dijo que no es Apolos, ni allá, ni acá, ni Pablo, sino que es Dios, es Cristo. Cristo en medio de la iglesia, eso es lo importante. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versos 1 y 2. Proverbios 28, 1 y 2. El pecado es así, mis amados. No sé si a usted le ha tocado o si usted ha sentido cuando está viviendo en pecado, cuando está practicando pecado. Yo sé que nadie al día de hoy lo está practicando, más los que tenemos revelación de Cristo, pero todos somos pecadores y todos caemos, todos fallamos. Pero el momento que uno falla, en el momento que uno está haciendo sus cosas, empieza uno a sentirse raro, sentirse atormentado, sentirse como que alguien lo vio. ¿Quién me vio? Va uno a la iglesia, se sienta en la hamaca y ¿quién me nota diferente? Y empieza uno a buscar para todos lados. Así es el pecado, mis amados. En el libro de Proverbios 28, 1 y 2 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. No sé si alguna vez a usted le ha tocado en su trabajo secular tener diferentes mayordomos. Yo lo experimento hoy en día en mi trabajo secular. Todos quieren ser el mayordomo o el jefe de cierta tarea en el trabajo. Para ustedes que me están escuchando, saben exactamente de quién hablo. Hay veces que está uno tratando de hacer su trabajo y hay 5 patrones alrededor de uno. Uno diciendo, hazle así. Otro diciendo, hazle así. Otro diciendo, haz esto. Otro, haz aquello. Y en la mera hora, ¿sabe lo que crea uno?
confusión, discordia, todo tipo de cosas que uno a la mera hora no quiere ni hacer nada. Uno nomás se siente atormentado y oprimido y no hay avance. Así es, como acabamos de leer en la palabra, dice, por la rebelión de su tierra, sus príncipes son muchos. El impío huye cuando nadie lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque sus príncipes son muchos. Son muchos los que lo atormentan. Son muchos los que lo acusan en su mente, en su espíritu. Porque eso es el trabajo del diablo y todos sus demonios que nos rodean todos los días. Su trabajo de ellos es acusarlo a usted, acusarme a mí, acusar a todo aquel que haya fallado. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el Señor, primeramente que el Señor reprenda las hechazas del enemigo. Pero que el enemigo venga a uno en un momento de enojo y le diga a uno lo siguiente: te enojaste, ya no debes de predicar. Siéntete y no debes de predicar ya, porque me molesté con mi esposa, porque tuve un sentimiento raro, porque quizás mis ojos se desviaron una vez, quizás uno cayó. El enemigo rápido para venir a decirte: eres un sinvergüenza, no mereces a Cristo, no mereces a esto, no mereces a nada. Es más, vete de la iglesia. Todo tipo de cosas. ¿Y sabe qué? Lo vemos en la iglesia de Cristo. ¿Cuántas personas no conocemos quienes un día fallaron y jamás los he vuelto a ver? ¿Y qué es lo que pasa cuando eso pasa? El enemigo sigue tratando en su vida porque no están siendo alimentados. Es maravilloso mirar y escuchar por las redes sociales y le doy gracias a cada uno de ustedes quienes nos escuchan. Pero yo le recomiendo a usted, si no se está congregando en una iglesia, vaya y congréguese. Es hermoso habitar los hermanos en armonía. Es hermoso ver cómo nuestro hermano se levanta, cómo por medio de lo que hizo mi hermano, yo mismo soy animado y motivado. Es maravilloso que podamos nosotros ser testigos los unos a los otros de las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Qué dijo Cristo cuando mandó a los leprosos con el sacerdote? ¿Qué les dijo? Los que habían sanado: vaya y dé testimonio. Vaya y dé testimonio. El secreto es que testifiquemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que a los demás, quienes no conocen aún a Cristo, los demás quienes nunca han escuchado de los milagros de Cristo, pueden ver que Cristo está vivo. Pueden ver que Cristo cambia, restaura, levanta, sana, aviva y todo tipo de cosas. De eso se trata. Ahora, ahorita que estaba hablando de la confusión entre los líderes, ¿por qué cree usted que Dios asignó un líder para cada hogar? Dios, ¿qué dijo en aquel día cuando fallaron Adán y Eva? Le dijo a Eva que su esposo, que Adán iba a ser el Señor sobre su casa. ¿Por qué cree usted que la serpiente no fue directo con el hombre? Se lo voy a decir de esta manera. Cuando Dios descendió después de que ellos hubiesen pecado, ¿a quién le habló? Le habló a Adán. Cuando Dios les dio sus órdenes a ellos, sus trabajos a ellos, y la ley, la única ley que Él estableció, ¿a quién se lo dijo? A Adán. No estoy diciendo que las mujeres no escuchan la voz de Dios, no me malentienda. Pero el trabajo primordial le pertenece al hombre. Me lo digo a mí mismo. Hombres, nosotros somos llamados a ser el sacerdote de nuestro hogar. Nosotros somos los que un día vamos a dar cuentas por nuestro hogar. Pero Dios nos dirigió y nos asignó a nosotros como líderes. Y así es que Dios primero, escuche esto, va a tratar conmigo tocante mi hogar. Varón que me está escuchando, Dios va a tratar como usted. Y si usted está fallando en este día, si usted está lejos de Dios en este día, si usted está dividido de su hogar en este día, yo quiero decirle, Dios va a tratar en su vida. Y más probable no le va a gustar. No le va a caer lo que Dios tiene para usted. Cuando uno anda mal, deja la cobertura de Dios. Escúcheme esto. Cuando uno anda mal, deja la cobertura de Dios. Y en su desesperación,
busca cobertura en otros lados. Algunos en el trabajo, algunos lo buscan en otros afanes, algunos en diversos pecados. Cuando persona quien está viviendo en pecado es constantemente atormentado por diferentes pensamientos, por diferentes sentimientos, esa persona va a tratar de buscar paz. Porque mientras estás fuera de la cobertura de Dios, mientras estamos fuera de la misericordia de Dios, somos rodeados de huestes y potestades de la tierra, quienes solamente vienen a atormentarnos. Y es por eso que sentimos esa ansiedad. Es por eso que sentimos esa desesperación. Es por eso que no importando cuántas horas largas oramos, no sentimos la presencia de Dios, porque estamos fuera de su cobertura. Se lo digo de mi experiencia personal. Duré años batallando con adicciones. Conociendo al Señor, iba y me arrodillaba delante de Dios, mas muchas veces no sentía su presencia. ¿Por qué? Porque mis hechos me hacían ser lejos de la cobertura de Dios. Me sacaban de su cobertura. Y en la desesperación mío, yo sentía perseguido. Escucha esto. La droga a mí tanto me afectó que yo siempre me sentía como el víctima. Yo esperaba, yo pensaba, más bien dicho, que mi esposa me perseguía donde quiera. Una vez, no se le he comentado a muchas personas, pero una vez estaba una pobre señora atrás de mí y yo pensé que me iba persiguiendo. Escúcheme esto. Yo me atravesé en mi camioneta, era una camioneta negra que tenía en ese entonces. Me atravesé en la carretera y me bajé de la camioneta con una pistola en la mano y se la puse en la cara de la mujer. Y le dije, dígale a mi esposa que ya no te esté mandando a perseguirme. Se lo digo de experiencia personal. Esta pobre inocente se friqueó, como dimos en los chicanos. Yo no conozco a tu esposa, no te conozco así, pero esa es lo que el enemigo estaba haciendo en mi mente. Yo pensaba que me estaban persiguiendo, cuando nada que ver. Yo mismo sentía que todos estaban en mi contra. Sentía que no tenía esperanza, no tenía paz. Me sentaba en la iglesia y nomás a ver quién me está mirando, para ver quién me está juzgando. ¿Quién es el que se está dirigiendo su mirada a mí para juzgarme? ¿Y cómo cómo no iban a verme? Si pesaba como 60 kilos, pesaba 130 libras, todo un esqueleto. ¿Cómo no me iban a ver? Con los ojos todos sumidos, como calavera. ¿Cómo no me iban a ver? Mi pecado había sido expuesto delante de todos, por mis propios hechos, por mi propio pensamiento, por mi propio físico. Así como Adán y Eva de repente se vieron desnudos, yo así me sentía delante de las personas. Sentía que las personas sabían exactamente de lo que yo estaba haciendo, dónde estaba haciendo. Y así lo era. Pero a la misma vez yo me sentía perseguido por el hombre. Yo me pasaba noches mirando en el retrovisor de la camioneta para ver quién iba siguiéndome. Llegaba a mi casa y me asomaba por las ventanas. Cuando andaba en pandillas hacía lo mismo. Yo no sé si usted ha sido víctima de un crimen de violencia. Yo no sé si alguna vez le hayan robado algo de su auto o si alguien se ha metido en su casa para robarle. Así es el enemigo en la vida de cada uno de nosotros. El enemigo trata de la siguiente manera. Viene a robarnos y por medio de ese robo nos entra ansiedad, nos entra desesperación. Yo una vez cuando era adolescente, tenía 17 años, llegaron otros y me balacearon toda la casa. Por años no podía yo ni ir a ningún lugar sin primero estarme asomando quién estaba ahí. Yo tenía miedo darle la espalda a la entrada de un restaurante. Mi esposa le es testigo. Nunca le daba mi espalda a la puerta de un restaurante para poder ver quién entraba, porque tanto así era mi ansiedad, tanto así era mi miedo, tanto así yo pensé que me estaban persiguiendo, porque estaba en pecado. De igual, personas inocentes, no se hayan metido en su mueble a robar,
No sé si han metido en su hogar o a robar. Pero por tiempo uno está, a veces hasta 5, 6, 7 veces, revisando las chapas de las puertas del carro, las puertas de su hogar. Y ese es un tormento feo que el enemigo viene a darnos. Una ansiedad, una falta de paz. La desesperación es tremenda. Yo cuando estaba en esos sentimientos, cuando me pasó todo eso, cuando vivía en las adicciones de las drogas, yo trataba de buscar mi paz en lugares equivocados. Yo no sé usted si ha hecho lo mismo, pero yo en ese tiempo, aún conociendo la verdad, aún sabiendo que Cristo era la vida eterna, como había pecado aún en mí, yo no sentía su presencia y yo necesitaba sentir algo. Y yo me fui a sentir cosas en las drogas, me fui a sentir cosas en las pasiones de este mundo. Y yo trataba con todo de tapar la verdad de que yo era un atado. Yo trataba con todo de tapar la verdad de que yo estaba en adicción. Yo trataba de tapar la verdad de que yo estaba lejos de Dios. Yo sabía que si mi pecado hubiese sido descubierto, hubiese yo estado igual como Adán, desnudo delante de todos. Pero el libro de Romanos, capítulo 5, verso 15, dice lo siguiente. Romanos 5:15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, sino por la transgresión de aquel. Uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire, Cristo murió para que usted y yo no tengamos que seguir viviendo en vergüenza. ¿Sabe que el pecado muchas veces le va a dar paz? Escuche esto. Usted va a sentir paz drogándose. Usted va a sentir paz buscando momentos íntimos con las personas equivocadas. Usted va a sentir paz en el fondo de una botella. No se lo voy a mentir. Pero ¿sabe qué? Esa es una paz falsa. Ese es un paz falso. Esa es una paz que el mundo da, que es temporaria, que es una paz que lo va a llevar a la destrucción, que es una paz que el día de mañana se va a sentir como un sinvergüenza y el enemigo va a venir a tratar en su vida. Tarde o temprano ya no va a sentir esa paz. Tarde o temprano usted va a volver a esa misma droga y solamente se va a sentir miserable. Va a volver a ese pecado y se va a sentir miserable, porque esa no es la paz. La paz que Cristo da no es la paz de este mundo. La paz que Cristo da es una paz eterna. Amén. Es una paz que no puede uno experimentar por medio de una droga. Amén. Hay muchas personas quienes están en ese camino tratando de buscar paz por otros medios. ¿Y sabe qué? Te sorprenderás quiénes son esas personas. Así el mismo apóstol Pablo reconoció cuando dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Escuche esto, ya les había dado palabra una vez, y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 a 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice que ya les había dicho muchas veces. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros? ¿Cuántas veces nos han predicado a nosotros? ¿Y cuántas veces seguimos volviendo a lo mismo? ¿Cuántas veces hasta llorando y implorando y rogando nos ha dicho el Espíritu Santo y nos ha dicho personas cercanas a nosotros? Amado, te estás destruyendo. Amado, estás destruyendo tu familia. Amado, estás separando de tus hijos. Amado, estás creando división. ¿Cuántas veces nos han dicho a cada uno de nosotros tales cosas? ¿Y cuántas de nosotros hemos decidido nuestro propio camino? ¿Cuántos de nosotros hemos decidido seguir crucificando a Cristo todas las veces que caemos en el mismo pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos decidido volver al ayer? ¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo con falta de perdón?
¿Cuántos de nosotros nos hemos estado viviendo recogiendo los mismos ansiedades, enojos, sentimientos, todo tipo de cosa que nos separó del Espíritu Santo el día de ayer? La palabra dice que cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados en el fondo del mar y ya no nos los trae a memoria. Pero como dijo alguien un día, muchos de nosotros somos muy buenos para nadar, porque vamos a esas profundidades para volver a tomar el mismo pecado. Muchos de nosotros hemos llegado al lugar donde ni Dios quiere llegar, porque Él dijo, ni yo iré a recogerlos, ni yo os recordará. Pero hemos decidido ir nosotros a ese lugar a recoger el mismo pecado. Mire, es maravilloso lo que dijo el apóstol Pablo, que él reconoció que nadie era exento. Porque cuando él dijo, por ahí andan muchos, él está hablando de personas quienes están en la iglesia. Él está hablando de personas quienes el día de ayer daban testimonio delante de multitudes de las maravillas de Dios. Él está hablando a maestros, a profetas, apóstoles, evangelistas y pastores, tanto como los miembros de la iglesia. Él está hablando de esas personas. Ahí hay muchos, dice. ¿Cuántas personas nos rodean el día de hoy? ¿Y cuántas quizás de nosotros somos esas personas? Eso es de cada uno de nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe y que nos dé revelación de lo que estamos haciendo. Yo no soy nadie para apuntar mis dedos y juzgar a nadie, a ninguna persona. Yo no soy persona para decirle a usted donde usted falla, sino que ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que si perseveramos en el dador de la vida, podemos tener paz a pesar de nuestra situación, a pesar de lo que usted está pasando. Mientras usted se arrepiente, mientras usted voltee de sus pecados, mientras usted perdone y se deje perdonar, puede vivir en paz. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14 dice, Filipenses 3, 12 a 14, este es el apóstol Pablo hablando. Y estamos hablando tocante el mismo tema. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Escucha, él reconoce que él no es perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Escuche, él tiene una esperanza aquí. Está hablando de una esperanza. Dice, sino que prosigo por ver si logro. A ver si llego un día. Dice, y sigue diciendo, hermanos, yo mismo no prendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos conocemos este verso, muchos conocemos el contexto que acabo de leer, pero pocos hemos en verdad analizado en verdad de lo que está hablando él. Mire, mi amado, eterna paz solo se encuentra en un solo lugar. Usted puede sentir paz, como acabo de decir, en las drogas y pasiones de este mundo, en religiones. Usted puede sentir paz yéndose de rodillas, haciendo rezos, haciendo todo tipo de cosas. Pero la paz verdadera viene por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos da la eterna paz. Él es el que nos da una paz que nos llene de su plenitud. Y la paz del mundo no es como la paz nos lo da. Mire, la clave de eterna paz está clara en lo que acabamos de leer. Si usted quiere vivir siempre en paz, va a hacer estas 4 cosas. Número 1, lo que vamos a leer, olvidando lo que queda atrás. Dijo el apóstol Pablo, voy a volver a esa página. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si en verdad queremos nosotros lograr esa paz eterna, tenemos que arrepentirnos, volver de nuestro pecado, ya no volver a tomarlo, perdonar y dejar perdonarse. Perdonar y dejar ser perdonado. Debemos entregar todos nuestros dolores. Debemos entregar todas nuestras angustias. Debemos entregar todas aquellas cosas de atrás, lo que quedó atrás. Porque de nueva criatura somos en Cristo Jesús. Dice la palabra.
criatura nueva, no criatura cambiada, sino que criatura nueva. Número 2, extenderse a lo que está adelante. Dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Dejemos que Dios restaure nuestra vida. Dejemos que Dios restaure nuestro ser. Enfoquémonos en Él. Voltemos nuestra vida anterior de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones, y empecemos a enfocarnos a lo que está delante. Un ministerio a cual Dios, siempre lo digo, Dios plantó en cada uno de nosotros el día que decidimos aceptar este glorioso evangelio. Enfocarnos en esa meta, enfocarnos en lo que está delante. Enfoquemos a las almas y las naciones que tenemos que alcanzar por medio de este glorioso evangelio para la honra y gloria de Cristo Jesús. Pero nos es necesario ser restaurados para que tal cosa pase en nuestra vida. Nos es necesario ser restaurados completamente y seguir procediendo a la meta, seguir extendiéndonos a lo que está delante. Cuando uno está en el pecado, cuando uno está en las profundidades del pecado, Dios está delante con los brazos extendidos, listo para volvernos a tomar. Y cuando Él nos toma, ahora nos toca a nosotros. Escuche, viene revelación de parte del Espíritu Santo. Ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, por la plenitud que tenemos en el Espíritu Santo de Dios, nosotros extendemos nuestras manos al siguiente que está. Cristo dijo un día, no lo tengo aquí escrito, pero miren, apenas me vino esta palabra maravillosa, que Cristo está en nosotros como nosotros en Cristo, tanto como Cristo está en Dios. Amén. Y Dios está en nosotros. Aleluya. Un día, un siervo de Dios extendió sus manos a mí y yo vi a Dios en él. Vi a Dios en él y quise experimentar lo que él estaba experimentando. Así es como trabaja el Señor. Él quiere hacerse revelado por medio de nosotros, para que nosotros podamos seguirnos extendiéndonos a Él y para que otro extienda sus brazos hacia lo que nosotros queremos ofrecerle. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Número 3, prosiga a la meta. Cuando uno participa en el deporte, siempre ponen el trofeo delante. ¿No han visto? No sé cuántos aficionados ahí afuera que les gusta el deporte. Pero siempre ponen ahí enfrente el trofeo. Nosotros también tenemos un trofeo grande que cada uno de nosotros deberíamos de querer lograr un día. Y es la vida eterna. No solamente la vida eterna, sino que poder reinar con el Señor en el Nuevo Jerusalén. De estar a un lado del Padre el día de mañana, intercediendo por los que aún han quedado en la tierra. Gloria a Dios. Número 4. Dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos de permanecer en el llamado de Cristo Jesús. Cristo es el camino. Y Él no ha dicho que pasaríamos cosas. Cristo nos ha dicho que pasaríamos cosas. Nos ha dicho que van a pasar cosas en nuestra vida. Que vamos a ir a lugares y nos van a rechazar. Que vamos a llevar este mensaje y las personas hasta nos podrían apedrear. Pero dijo que permanecemos. Digo permanecer. Que no nos turbemos. Porque el príncipe de paz nos ha dejado su paz. En el Evangelio de Juan, empezando con el capítulo 13 y hasta el capítulo 18. 4 capítulos maravillosos. Donde vemos las palabras de aliento que Cristo da a sus discípulos. No lo vamos a leer en su totalidad.
pero usted léelo en su hogar, en el Evangelio de Juan, capítulo 13 a 17. Ahí Cristo dio instrucciones y dio palabra de aliento a sus discípulos. Estos capítulos se componen de la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos en el aposento alto, antes de que fuese entregado. Lo triste de esa conversación es que empezó de la siguiente manera. Él empezó esta conversación, esta enseñanza, vamos a decir, con sus discípulos diciendo que alguien lo iba a entregar. Y después de eso dijo: Pedro, un día tú me vas a negar. Y esto provocó que ellos tuvieran muchas preguntas. Y ellos le empezaron a hacer preguntas. Y tuvieron muchas dudas que le causaron a ellos ansiedad y desesperación. ¿Cómo cree usted que ellos sintieron en ese momento? Cuando su maestro, al quien ellos seguían durante los últimos 3 años, al que ellos vieron que hizo todo tipo de milagros. Mire, en esos mismos versos dice que hasta Judas, el que entregó a Cristo, vio todos los milagros, fue testigo de los milagros, fue testigo de todas las cosas que hizo Cristo, fue testigo del mover del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Hasta él vio esas cosas. Mas él fue excluido de estas enseñanzas, de estas palabras de aliento. Porque después de que Jesús dijo que alguien lo iba a entregar, fue el momento cuando Judas tomó del pan y fue a hacer lo que le era necesario hacer para que el Hijo del Hombre fuese entregado. Él no participó en estas enseñanzas de él, de Cristo. Pero ¿cómo cree usted que ellos sintieron en ese momento? Cuando Cristo le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Cuando Cristo dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Cuando Cristo dijo que el día de mañana, no necesariamente mañana, pero muy corto, en días cortos, iba a entregar su vida por la humanidad. Pero así es como Jesús le dijo a ellos. Hoy sigue diciendo lo siguiente, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Ya para ir cerrando, quiero compartir esto con ustedes. Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo se fue al Padre por un poco tiempo, pero un día vendrá en toda su gloria, en todo su poder. Un día se escuchará la trompeta, donde todos alrededor del mundo escucharán el mismo sonido de la trompeta. Así es que si usted me está escuchando el día de hoy y alguien le haya mentido diciendo que es Dios o Cristo, esa persona es un falso profeta, porque yo no he escuchado la trompeta todavía. Yo no sé, yo no escuché ninguna trompeta todavía. Pero hasta ese día, dice la palabra, que se sonará la trompeta. Mientras tanto, Cristo nos ha dejado su paz. Nos ha dejado su paz no como el mundo la da. No en vicios, no en drogas, no en fornicaciones, no en contiendas, no en adulterios, idolatrías, religiones. Cristo nos da su paz. ¿Sabe cuál paz es? Saber que en Él somos libres. Saber que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Saber que Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabiendo que aunque usted y yo le hemos fallado a Dios, y aunque usted y yo quizás el día de mañana le vamos a fallar a Dios, nos da la paz de saber que si venimos con un corazón contrito y humillado y arrepentido delante del Señor, podemos volver a la salvación maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Porque siempre lo he dicho, nosotros somos los que borramos nuestro nombre del libro de la vida. Pero en Cristo, arrepentiéndonos y recibir lo que Él tiene para nosotros, Dios es lleno de misericordia y vuelve a sacar su lapicero y
escribe nuestro nombre otra vez. Así es que nos es de suma importancia cada uno de nosotros permanecer en Cristo. Nos es de suma importancia de que no importando la situación que nos encontramos, no importando en las profundidades, en los hoyos que nos hemos metido, si permanecemos en Cristo Jesús, podemos alcanzar la libertad verdadera, podemos alcanzar la paz verdadera, podemos alcanzar el eterno amor de Dios. Y cuando vienen tiempos de prueba, podemos refugiarnos en Él. Podemos refugiarnos en la esperanza de eterna paz. Podemos seguir caminando bajo ese refugio. Mire, es muy importante y que esto quede claro. Y muchos religiosos no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahorita. Hay personas que van a decir que no están de acuerdo. Pero le voy a decir lo siguiente. No entregue su ministerio porque le falló a Dios. Escúcheme bien. Una cosa es fallarle a Dios. Otra cosa es vivir practicando pecado. Escuche bien. Esposas, si su esposo está en pecado, si él está practicando pecado, levántese usted como ministra de su casa. Levántese usted como la intercesora por su casa. Levántese usted como la autoridad de su casa. Yo conozco mujeres de Dios, pastoras, grandes profetas, que su esposo anda haciendo lo que le da la gana. No anda en los caminos del Señor. Mas ellas han decidido levantarse en el Señor. Han decidido restaurarse ellas mismas. Y tienen ministerios muy grandes. Donde muchas almas son alcanzadas para Cristo. Donde muchas almas son restauradas. Así es que no se deje usted, mujer, quedarse atrás a causa de los pecados de su marido. Siga intercediendo por su vida. Mi esposa intercedía por mi vida mientras yo estaba en el pecado. Siempre doy testimonio de que ella oraba por mi vida en la noche y ungía todo mi cuerpo con aceite. Me levantaba de la mañana, despertaba y qué locura es esta, todo bañado en aceite. Mas sus oraciones de ella no fueron en vanos. Muchos años después, esas oraciones que ella hizo en el principio de nuestro matrimonio tuvieron efecto, porque aquí estoy el día de hoy para darle honra y gloria a papá que está en el cielo y para darle gracias a ella por nunca dejarse llevar por el enemigo. Ella fácil y en su derecho pudiese haberme dejado. Ella fácil pudiese haber ido con otro hombre. Fácil pudiera hacerme a un lado y darme carta de divorcio. Fácil pudiese haber hecho eso. Y justa delante de Dios, porque yo era el que estaba fallando. Yo era el que andaba con otras mujeres. Yo era el que había cancelado mi contrato de matrimonio. Ella tenía su derecho, mas no la hizo. Porque Dios había puesto en ella una visión. Dios había puesto en ella la visión que hoy estamos viendo cumpliendo. Estamos viendo su cumplimiento. Y ella perseveró siempre en oración por mi vida. Yo te doy gracias a ti, amada, por todo lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias. Gloria a Dios. Solo porque usted trompiece, no entregue su ministerio. Todos podemos tropezarnos, todos podemos caer en pecado. Arrepiéntese, no vuelva a su pecado, amado. Pastores, quienes me están escuchando, profetas, evangelistas, maestros, cada uno de ustedes, si fallamos delante del Señor, galardón tenemos en el cielo. Un abogado tenemos en el cielo, Cristo Jesús. Podemos volver a Él, tomarlo de sus brazos, pedirle perdón al Señor y voltear de nuestro pecado. Porque cada uno de nosotros somos hombres, vivimos en una carne pecaminosa, fallamos, hacemos cosas delante del Señor, pero no nos dejemos señorear por nuestro pecado. No dejemos que el pecado señoree por nuestra vida. Permanezcamos en el Señor, permanezcamos en oración, buscando guianza del Padre para poder seguir libres en el Señor. La Biblia está llena de grandes hombres y mujeres de Dios, quienes un día le fallaron al Padre, quienes un día hicieron sus tonterías, igual como cada uno de nosotros a veces fallamos. Mas Dios los levantó, mas ellos decidieron voltear
voltear de su pecado y siguieron el ministerio. Lo vemos en el rey David, lo vemos en Moisés, lo vemos en muchas personas. Pedro, quien negó a Jesús, que hasta maldijo delante de multitudes, empezó a maldecir, dice la palabra. Mas fue el primer pastor. Mas en su primer prédica alcanzó miles y miles de almas. Porque volvió de su pecado y no la volvió a tomar. Tenga la paz que Cristo da y la certidumbre que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Escuche, somos vencedores, pero somos más que vencedores. Porque en Cristo encontramos una paz que en ningún lado lo vamos a encontrar. Y la verdadera paz, y bajo la verdadera paz, nunca seremos presos de la persecución. Empecé este mensaje diciendo que yo sentía que me estaban persiguiendo. Yo sentía que las cosas iban mal. Sentía a los huestes del aire oprimiendo mi vida. Sentía todas estas cosas porque no buscaba mi paz en el lugar correcto. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere tener paz, Cristo es el camino a la paz. Si usted quiere tener verdadera paz, deje de andar con sus tonteras. Deje de andar en la droga. Deje de andar en las religiones que lo alejan de Dios. Deje de andar en sus propios pensamientos carnales. Deje de andar viviendo en pecado. Deje de andar en sus enojos. Deje de andar en sus caprichos. Deje de andar en todas esas cosas. Y verá que la verdadera paz de Cristo sobreabundará en su vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Padre, porque nos has ministrado a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a olvidar el pasado que tanto nos oprimió. Que nos ayudes a cada uno de nosotros buscar perdón, Señor. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros perdonar. Que cada día podamos extendernos hacia ti, Padre, a lo que tienes adelante para nuestra vida, que podemos proceder a la meta, Señor, que encontramos en Cristo Jesús, a la vida eterna, que podamos permanecer en el llamado que tienes para nuestra vida, Señor. Y aunque sabemos que van a haber tribulaciones, aunque sabemos que va a venir el enemigo, aunque sabemos que nuestro hermano de repente se levantará en nuestra contra, Señor, sabemos que en Cristo hay paz. Sabemos que Cristo es el príncipe de paz. Sabemos que el príncipe de paz morará en nuestro corazón y en nuestro ser. Sabemos que podemos tener paz y crecer y seguir ayudando y alcanzando a las almas que han de ser añadidas para la honra y gloria de tu nombre. Si usted en este día, mi amado, no sabe quién es este príncipe de paz a quien me estoy refiriendo, si usted no conoce a Cristo, quien desde más de 700 años antes que nació, se profetizó que Dios iba a estar con nosotros y que iba a ser llamado el Consolador y el Príncipe de Paz. Cristo es Príncipe de Paz. Jesucristo de Nazaret es Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz. Y si usted quiere conocerlo en este día, si usted quiere volver de su pecado, quiere voltear y darle la espalda al pecado, si usted quiere ser renovado, si usted quiere ser levantado, si usted quiere ser sanado, hoy el Príncipe de Paz se acerca a su corazón. Estoy en la puerta y toco. El que me abre y me recibe, entraré y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Haga esta oración conmigo. Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado delante de ti, reconociendo que he rompido tus mandatos, Señor, reconociendo que estoy lejos de ti, Señor. Y hoy, Padre, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento del enojo, me arrepiento de la ira, me arrepiento de la contienda, me arrepiento de la adicción, me arrepiento de lo que han visto mis ojos, me arrepiento de los pecados de mi corazón y mi cuerpo. Y hoy, Señor, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de mi vida. Yo sé, Padre, que Él descendió del cielo,
Vivió como hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió al cielo por segunda vez y ahora está a la diestra tuya, Señor, intercediendo por mis pecados, intercediendo por los pecados de mis hermanos. Y te pido, Señor, que me limpies de todos mis pecados y acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a que no sea borrado más. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Padre. Amén, amén y amén. Quiero darle gracias, amado, por escucharnos en este día. Quiero darle gracias para cada uno de ustedes quienes han hecho esta oración de fe. Mire, le voy a decir lo siguiente. Esa oración de fe yo creo que es una oración que debemos hacer cada uno de nosotros todos los días. Una oración que yo debo de hacer todos los días, porque todos los días le fallo a mi Señor, aunque sea la mínima cosa. Todos los días debemos de pedirle al Padre que nos perdone y pedirle a Cristo que nos acepte siempre como su Hijo. Gracias, mi amado. Que Dios lo guarde y Dios lo bendiga. En el nombre de Jesús.